Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos a este Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro hermoso país, la República Dominicana, igual con presencia en los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. En el día de hoy vamos a conversar en este Café con Leche para cerrar la semana con el licenciado José Cerda, abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional Evangélica. Tiene una conferencia para el día de mañana sobre cálculos de prestaciones laborales. Agradecemos que haya sacado un poquito de tiempo para venir a conversar con nosotros en este Café con Leche y le damos la bienvenida a su casa. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, maestro Atahualpa Ramírez. Para nosotros es un placer. En representación de la Universidad Nacional Evangélica, en su 35 aniversario, está promoviendo una serie de actividades académicas y tiene un departamento de comunicación social que también está avanzando. Lo dirige su colega Juan Carlos Bisonó. Ah, qué bueno esto. ¿De qué se trata? En principio vamos a hablar un poquito de la conferencia que usted tiene programada dentro de este 35 aniversario de la Universidad Nacional Evangélica, esta conferencia sobre los cálculos de prestaciones laborales, que muchas veces se dice, licenciado, que el empresariado se queja de que la mayoría de los fallos en términos laborales le son desfavorables. Y también hay una posición que dice que muchos de esos fallos desfavorables son sustentados en la ignorancia del manejo del tema laboral. Indudablemente, estamos haciendo la invitación a este taller que busca el conocimiento de personas profesionales en el área del manejo de los recursos humanos de las empresas. Y te voy a responder la pregunta porque es la misma ley que señala que hay algunas documentaciones que deben de tener los empleadores, empresarios, como son la planilla de personal fijo, como son el libro de visitas, como son las comunicaciones realizadas al Ministerio de Trabajo, que son lo que le van a permitir en el curso de un proceso obtener sentencias de descargo o sentencias de rechazo de la demanda por haber cumplido estos compromisos. Se le dice ignorancia al hecho de que no cuentan con aquellas personas que dominan la materia, y ese es realmente, me parece a mí, el efecto o el fallo que puedan tener algunos empresarios, que da como resultado su constante, repetitiva condenación en los tribunales laborales. Randy Ortiz. Doctor, además de darle los buenos días, ¿hasta qué punto es un fallo por no tener ese profesional que debe asistirlo? ¿Y hasta qué punto es el interés del empleador de no otorgar lo que en derecho le corresponde a un empleado? Es que una cosa va ligada con la otra. ¿A qué se refiere la ley cuando dice de tener esta documentación? Que si usted va a tener una persona y la contrata, usted va a recibir un servicio de parte de ese trabajador o trabajadora. Lo mínimo que debe hacer usted es registrarlo en el Ministerio de Trabajo. Pero no lo hacen. Y alegan que no tienen el conocimiento, cuando con una iguala, digamos, de cierta forma mínima, módica, usted puede contar con esos beneficios. Hay veces que solamente necesitan no tenerlos constantemente a su servicio, aunque es muy beneficioso, como estoy señalando, recibir esa asistencia, porque le evita realmente una sentencia, una condena que le puede dar al traste con su negocio. Pero esta cantidad de documentos es lo que le permite a un empleador pues acudir, y esa documentación refleja obviamente que usted le dé los derechos correspondientes a sus trabajadores, que está diseñado el Código de Trabajo, la legislación laboral, para mantener una relación económica beneficiosa para usted, donde usted se va a apropiar de mucha de esa plusvalía que producen sus trabajadores.
Cuando usted habla de cálculos de prestaciones laborales, se supone que eso es un patrón. ¿Qué de novedoso tendría una conferencia o un taller sobre este particular? En primer lugar, ofrece la paz laboral, armonía, que no se da normalmente en las relaciones de trabajo. El trabajador normalmente se siente engañado porque existe un desconocimiento de sus derechos, de la manera en que debe desenvolverse el contrato de trabajo, de la manera en que ellos deben recibir estas prestaciones. Y eso da como resultado que hayan personas que manejan este tipo de desinformación y desconocimiento del trabajador, toman al trabajador que sale muchas veces a buscar la orientación al Ministerio de Trabajo, le hacen firmar un contrato de cotalitis y ya la demanda está planteada. No necesariamente eso viene como consecuencia de un pleito, de una desavenencia, digamos, violenta con el trabajador. No necesariamente, pero sí da como resultado ese desconocimiento el hecho de que usted tenga que enfrentarse con ese abogado que ha sido contratado por su trabajador en los tribunales. Entonces, así las cosas, ¿qué ofrece este curso? Pues la información necesaria e indispensable tanto para profesionales del mercadeo, de la administración, de la contabilidad o de los mismos abogados que puedan tener ese manejo, digamos, directo y saber de dónde viene cada cosa, porque también hay de todo, de parte y parte. Hay empleados que entonces van y buscan una información al Ministerio de Trabajo o hay un dispositivo, un portal del Ministerio de Trabajo donde se ofrecen estas informaciones, pero si usted no le ofrece los datos precisos de dónde usted trabaja, pues por supuesto el resultado será incorrecto, pero se lo llevan al trabajador, al empleador y el empleador debe pagar, según ellos. Bueno, no queremos quitar todo el material que puede ser parte del taller y de hacer una especie de taller aquí en el programa. Solo queríamos hacer la introducción. Si por favor producción nos puede poner el afiche exacto del afiche que está promocionando este taller que va a ofrecer el licenciado José Cerda, ¿sí?, dentro de las actividades. Y otros 3 profesores más. Ajá, ¿podemos hablar? Sí, como no, Adalberto Martínez, Domingo Mercedes, el licenciado Saturnino Nina, que es un funcionario del Ministerio de Trabajo y profesor universitario también, y un servidor. El precio es bastante módico, son 1,000 pesitos solamente para de alguna manera extender todo este conocimiento, toda esta información que vemos que se necesita, porque con ello estaríamos, entendemos, contribuyendo a eliminar la conflictividad dentro de las áreas de trabajo. Eso es mañana, pero ¿dónde? Mañana sí, en el local de la Universidad Nacional Evangélica, eso está en la Estrella Sadá, casi frente a Infotep, casi llegando a la esquina Atuey, allí en el edificio A. Estará de manera presencial, primer curso presencial que se va a impartir en esta universidad luego que ya vino la pandemia y todo. ¿Pueden hacerse las reservaciones o pueden inscribirse? Se puede llamar a los teléfonos que están señalados aquí. Le agradeceré que posteriormente a esto pues le hagan esa publicidad, porque realmente en este momento pudieran presentar ese número, pero si se acuden a la universidad, en el departamento de caja, le reciben su pago, o mañana mismo en el transcurso de la mañana, porque va a comenzar a las 9:30. Miguel Torres, adelante. Sí, muchas gracias a Atahualpa en el Café con Leche, hablando con José Cerda. Vamos a aprovechar, licenciado, porque hace unos días la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión del cobro del 10% de la propina que establece el Código de Trabajo en los casos de servicios ofrecidos a domicilio cuando el cliente los retira. Nos gustaría saber su opinión al respecto. Es verdad que hay negocios en medio de esta pandemia que han reducido sus ventas. Sin embargo, esto alega de que si se compra en las edificaciones, en los lugares donde se expende la comida, se paga el 10%, no necesariamente tiene que pagarse vía domicilio. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Mira cuál fue el propósito del legislador al momento de emitir esta ley. Una ley especial que no está dentro del Código de Trabajo. Ahora bien,
lo que se buscó fue compensar a este personal que le atiende, le sirve dentro de esta institución, este comercio, este negocio de expendio de comida y bebida. Entonces, este servicio, este trato, lo han tomado los empleados, los empleadores, mejor dicho, para entonces sustituir el salario. Y le dejan solamente la propina y le dejan solamente el 10%, cobrándoselo al comensal, cobrándoselo al que consume, y con eso ellos pagan sus salarios. Eso se ve muy normal en los centros de diversión, en las discotecas, en los centros cerveceros, donde tú puedes conversar con cualquiera de esos empleados y dices, no, yo estoy aquí por la propina nada más, lo que es un despropósito. Entonces, cuando se trata, como ahora, que la atención presencial del comensal no se hace en el lugar, sino que normalmente o lo piden para que se lo lleven a su casa o lo van a buscar, entonces se pierde el espíritu, el propósito original de esa ley, porque definitivamente a quien va dirigido es a quien atiende a la persona que va a consumir. El delivery es un trabajador, por supuesto, tiene todos los derechos, pero no ha habido una iniciativa a su favor. Por tal razón, él no es el merecedor directo de ese tipo de concesión de compensación. Bueno, pero en ese caso, el delivery está prestándote una atención, dándote un servicio que te permite a ti, desde la comodidad de tu casa, solicitar un servicio, aunque tú no vas a recibir las atenciones en el negocio que tú estás pidiendo, pero hay una atención que te está dando el delivery. Fíjate que hay normas generales, y yo hablo del Código de Trabajo como una norma aplicable a todos los trabajadores, a todos. Pero esta es una ley especial que vino a completar, por así decirlo, todo lo que establece el Código de Trabajo en cuanto al salario. Entonces, el delivery sí recibe su salario, el delivery sí recibe una inscripción en la Seguridad Social y unos servicios de fondos de pensión que deben de serle. La mayoría no está ni inscrito ni con salario. Eso, están por la propina. Eso responde a la primera pregunta que me hacías, que por qué razón entonces pierden frecuentemente en los tribunales. Porque es que una cosa va ligada con la otra. Si usted lo lleva inscrito y usted tiene la constancia de que usted registró a ese trabajador, entonces le va a ir muy bien en el proceso. Y por mucho que le reclamen, usted va a tener ganancias de causa. El problema, vuelvo y digo, es, volvemos al origen. Es que si no se hacen estos registros, usted no tiene la constancia y no se puede defender. Randy. Hay un elemento, profesor. Si en otros programas y en otras ocasiones me referí a esa ley, es una ley como extraña. En cualquier país del mundo, la propina es una gratificación que un cliente da a la persona que le sirve por la diligencia, por el buen trato, por el buen servicio de esa persona a uno, no del restaurante. Entonces esto se convierte en el país en ley, y a pesar de uno pagar lo que vale el servicio, a pesar de uno pagar el ITEVI envuelto en el servicio, también tiene que pagarle el precio del empleado a ese negocio. El principio de igualdad de la ley, ¿a dónde queda? Porque entonces si yo voy a una tienda por departamento y compro una camiseta, no tengo que pagar el 10% a ese empleado que me está atendiendo a mí. Así es. El hecho de que sea comida o bebida le da una característica especial para que exista una ley que uno tenga que pagar, y se llama propina. Propina no es una obligación, la propina es una cortesía, un reconocimiento al servicio. Aquí se convirtió en ley y le quitó al que vende ese servicio la obligación de darle un sueldo a su empleado, que lo tiene ahí todos los días en horario de servicio, para sobrecargar el precio que paga una persona que va a ese establecimiento. Uno como que no entiende muy claro la razón de ser de esa ley y lo justo de la ley, porque las leyes además deben ser justas, además de igualitarias. Así es. El artículo 40.15 de la Constitución señala que la norma que proceda del Estado por ser coercitiva, por ser obligatoria, por provenir de un órgano del Estado, llámese Congreso Nacional, Administración Pública, lo que fuere, debe de ser justa y útil.
lo cual, a mi entender, en este caso, e igualitaria, lo cual en este caso no necesariamente se da. ¿Por qué provino, de dónde provino esta normativa? De algún movimiento que en algún momento tuviera asociaciones o agrupaciones de trabajadores que le conviniera políticamente a un grupo de legisladores, llámese de diputados y senadores, y eso se convirtió en ley. Al mismo presidente de la República del momento, el partido político oficialista en ese momento, y ahí se convirtió en ley. Claro está, todos los beneficios. Populismo, profesor. Sí, todos estos propósitos aún rayan en el populismo, que no deja nunca de participar y permanecer en cada una de estas emisiones de actos administrativos y legislativos. Los beneficios del trabajador, así lo vemos los doctrinarios, los que manejamos esta materia del derecho laboral, son derechos de protección porque definitivamente son sectores de la población reprimidos, maltratados, que se va equilibrando de una manera, digamos, irregular ese maltrato que normalmente tienen. Es una forma de cogerle a uno, ponerle a otro, pero no hay un cumplimiento, digamos, lineal de estos principios que establece la Constitución. Lo peor de todo, compañeros, es que aparte de lo que es el 10% de ley, por ley, si usted va a un lugar y no da una sobrepropina, cuando usted vuelve a ese lugar, difícilmente le atienden, le voltean la cara y que se siente donde usted pueda. Y lleve. Y además de desacreditarte cuando tú de la espalda y te vas, mira el tacaño. Ese es un tacaño, ese no da nada, mire, ese no lo atiendo yo más nunca. Fíjate que normalmente se busca, o yo busco, que me atienda sea el propietario del negocio, y mucha gente lo hace de esa manera, pero no todo el mundo tiene esas habilidades. Entonces, y no necesariamente el propietario del negocio está allí cuando uno va. Y como lo que quedan son los empleados, y tú tendrías la mala fama de ser una persona que no le compensa con una obligación, no obstante una obligación que te sale en la factura, porque es una ley. Y entonces no hay necesidad, diría yo, de que tengo que pagarte o entregarte ese estímulo, ese incentivo, cuando realmente te sale en un 10%. Fíjense que pudiera ser una cuenta de 30,000 pesos. ¿Cuánto sería el 10%? 3,000. Sí, y una cuenta de 10 son 1,000. Son 1,000. Pero esos son 1,000 en la ley, en la propina oficial. Pero si tú haces una cuenta de 10,000 y tú no dejas por lo menos 1,000 pesos de propina, aparte de los 1,000 que están en el 10%, usted es un arrastrado, usted no puede, usted es un miserable. No merece. Y si tú eres alguien conocido, peor. Un servicio distinguido. Profesor, yo quisiera aprovechar, mire que nos hemos ido largo con el tema, porque y eso es lo interesante del taller que ustedes van a ofrecer mañana, porque hay muchas aristas en el área laboral que hay que explorar y hay que conocer, pero yo quisiera aprovechar la condición de abogado constitucionalista para que usted me dé una opinión. Vamos a ver. Sobre el mantenimiento de la sentencia que ratificó, o sea, que dio origen a la medida de coerción del ex procurador Jean Alain Rodríguez de prisión preventiva. En la Corte, en la primera sala, se reconoce que en el primer proceso se le violentó el derecho a la defensa. Sin embargo, la Corte decidió mantener la decisión de la primera instancia. Se habla de una violación constitucional del derecho a la defensa. Entonces, ¿cómo uno interpreta? Y ahí ha venido el debate de si usted reconoce que allí se le violaron unos derechos, ahora usted le mantiene la decisión que con la violación de sus derechos usted aplicó. Mira, en esa decisión hay un desafío, a mi modo de ver las cosas, hay un desafío a la autoridad de la justicia en la República Dominicana. Un desafío que se hacen los mismos jueces. ¿Por qué? Porque esa contradicción que tú señalas es evidente, está claro y va a ser motivo, por supuesto, del recurso de casación al que van a acudir estos
el mismo ex procurador general de la República y sus abogados ante la Suprema Corte. Y sería una oportunidad para que como se ha venido criticando, un compañero de partido, de Jean Alain Rodríguez, pues haga gala de su conocimiento, porque ciertamente hay una contradicción y es un desafío, como señalo, de los mismos jueces que están reconociendo que hay una violación al debido proceso de ley, porque definitivamente debió habérsele comunicado la existencia de una persecución en su contra, y eso es un derecho que tiene cualquier ciudadano. Lo que pasa aquí es que hay un problema, como estamos señalando, de populismo y hay una situación de manejo de la credibilidad que han perdido los mismos jueces con otras decisiones que han dado mucho que desear y hoy día se ven atrapados, y por eso señalo que hay un desafío que proviene del mismo Poder Judicial que está navegando, nadando, tirando brazadas a ver si llega a la orilla de la seguridad jurídica que no ha podido conservar y entronizar en sus decisiones anteriores. Eso está por verse. Hay que ver si ciertamente después de una decisión como esa que acaba de dictar no se va a establecer esa contradicción, porque ya definitivamente está dada, la contradicción está dada. Usted admite por un lado que no se le respetaron sus derechos, el debido proceso, sin embargo establece que debe de permanecer en prisión por otras razones. Entonces no mencione esa parte, en mi opinión, para que no dañe la sentencia. Mire, cité el caso de Jean Alain, pero no necesariamente por ser el personaje, sino porque es un precedente que se sienta a la hora de tomar una decisión en torno a la violación de un derecho fundamental, como es el derecho a la defensa. Pero asimismo, uno quiere saber qué opinión tiene el licenciado José Cerda sobre la pretendida intención de excluir a los partidos políticos de la responsabilidad como persona jurídica al momento de que parte o una parte o alguien de su membresía cometa algún tipo de delito que vincule a la institución como persona jurídica. Mire, el artículo 74 de la Constitución señala que los derechos fundamentales se regularán por ley, tal vez la reserva de ley. Entonces te pone el principio general y entonces luego te manda para la ley. ¿Qué pasa con la libertad de empresa, con la iniciativa privada establecida tanto establecida en la Constitución? Que no son derechos absolutos y resulta que hay una ley, la 479-08 sobre sociedades comerciales, que establece en sus artículos finales sanciones en contra de las personas jurídicas, las compañías. Entonces, resulta que sí, que pueden ser cancelados su registro mercantil en el caso de que fueran compañías, cancelado su decreto o su resolución de incorporación en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, lo que le llaman las ONG. Es decir, las personas morales tienen sanciones penales que hasta este momento no eran tan visibles. Ahora bien, hay personas morales que la quieren sacar, seleccionar, como serían los partidos políticos, porque no están estas mismas personas morales, que son grupos de personas físicas, en condiciones de hacer una profilaxis a su interior. Entonces, al que tiene un negocio y de alguna manera hace lavado de activos, ese puede ser condenado. Al que tiene una asociación sin fines de lucro, una ONG, como hemos visto que hay religiosos que están hoy día sometidos en prisión porque lideraban asociaciones sin fines de lucro que de alguna manera no estuvo clara la manera en que entraba y salía el dinero. Entonces, ¿por qué no incluir a estas personas jurídicas también, que son los partidos políticos, que deben de tener, de acuerdo a la legislación ya establecida, un organismo que busque la manera de que sus fondos y sus recursos se manejen de manera adecuada y darle una respuesta a la población? Ante todo, y ahí termino, la población está vigilante porque ya la sociedad dominicana cambió. Y ahora lo que se quiere manejar el asunto es del populismo, porque definitivamente hay que darle respuesta a la población, pero es en este proceso que de alguna manera tuvo la República Dominicana, el pueblo dominicano, que acudir con un ministerio público que ahora
vino a ser un poco más independiente que antes. ¿Un poco más independiente que antes o usted lo cree independiente? No, me parece que es un poco más independiente que antes. No está completamente, es un proceso, se va a ir logrando poco a poco. Le han abierto las puertas a este conjunto de profesionales del derecho que han demostrado mucha eficiencia y mucha disponibilidad de hacer estas persecuciones, pero que obviamente han sacado esa miseria de institucionalidad que nosotros tenemos y que se ha venido tapando por tanto tiempo. Doctor, en medio minuto, yo tengo una inquietud sobre ese particular. Si ya tenemos una escuela del Ministerio Público, donde los fiscales tienen que ser egresados de esa escuela, pero además deben concursar, ¿no sería interesante que haciendo la modificación de la ley que sea necesaria, para que el Procurador General de la República salga de ese mismo flujo, o sea, de gente que fueron fiscales de la Escuela del Ministerio Público, que ganaron concursos y que tengan un historial que no sea menos de 5 años como fiscales, previa evaluación, y que de ahí es que salga el Procurador General de la República, para que sea como todo un proceso que culmine con eso y que no dependa de la voluntad de un presidente o de un consejo que se arme para elegirlo, consejo que está compuesto también por políticos. Esa es una de las aspiraciones que tenemos los ciudadanos, que no venimos bendecidos por pertenecer a un partido político. Los partidos políticos se han servido con su cuchara grande porque no ha habido normativas que ellos mismos la rechazan también. Fíjate ahora el caso de colocarle sanciones penales a los partidos políticos, ellos no quieren, y eso ha venido trayendo todo este tiempo pues esa impunidad para ellos mismos como organizaciones. Ahora bien, yo entiendo que más tarde o más temprano, con estas reclamaciones que hace la sociedad dominicana, vamos a tener una institucionalidad en el Ministerio Público, en los jueces, que definitivamente siguen influenciados por los partidos políticos, y en todas las demás instituciones. Miren, me voy a robar un par de minutos y luego vamos a reiterar lo del taller de mañana. Pero usted habló de iglesia ahorita, que son a veces son organizaciones no gubernamentales, o sea, trabajan como ONGs sin fines de lucro, entre comillas. O lucro sin fin. Sí, yo creo que es más lucro sin fin que sin fines de lucro. Porque los pastores viven muy bien. Pero mire, una extrapolación interesante, compañeros y al licenciado José Cerda. La Iglesia Católica se ha visto envuelta en escándalos extraordinarios, sobre todo de pedofilia, y ha tenido como institución que responder, ya sea resarciendo a los afectados, a las víctimas, y esa respuesta de la Iglesia Católica es porque uno de sus miembros ha cometido una falta. Entonces, si extrapolamos eso a los partidos políticos, podría aplicarse la misma concepción de derecho en ese sentido. La Iglesia Católica siempre ha sido un referente para la emisión de la normativa, tanto en los países de origen de nosotros como Francia, España, como nosotros mismos, que también hay instituciones eclesiásticas. Siempre la Iglesia... Perdóneme que le interrumpa, digo porque se habla de la responsabilidad personal. Sí, pero no nos olvidemos que esta organización, y a eso me refería, siempre ha estado vigilando, andando detrás para proteger o no sus miembros en la Iglesia Católica. Eso ha sido así históricamente. Protegen los sacerdotes, protegen los obispos, protegen a los cardenales y así por el estilo. Con situaciones que se ha demostrado antes o después que fueron realmente ilícitas, causadas por alguno de sus miembros. Ahora bien, la Iglesia Católica ha dado muestras, últimamente, con el nombramiento de los papas más recientes, donde ha realizado persecuciones internas en contra de estos miembros que de alguna manera han mostrado conductas que riñen con la ley.
Yo entiendo que eso es un buen referente, no el mejor, pero es un buen referente para que las otras organizaciones, en este caso las organizaciones políticas, hagan lo mismo. Porque definitivamente contra cardenales, contra sacerdotes que han incurrido en pederastia, ellos han actuado y hay tribunales internos de la Iglesia Católica que los han condenado. Lo que pasa es que la institucionalidad de los partidos políticos no funciona, porque hay tribunales disciplinarios también. Pero la Iglesia Católica sigue siendo un referente, que es lo que ellos señalan. Bueno, vamos a finalmente, licenciado Cerda, darle la bienvenida y el saludo al licenciado maestro Domingo Mercedes, que nos vino a acompañar, es uno de los expositores en este taller que se va a celebrar mañana a partir de las 9 de la mañana en la Universidad Nacional Evangélica. El maestro Domingo Mercedes, el maestro Saturnino Nina y el maestro Adalberto Martínez y un servidor vamos a estar allí procurando divulgar estos conocimientos y las preguntas que nos hagan. Cálculo de prestaciones laborales. Ese es el tema de mañana en este seminario. Licenciado Cerda, gracias por venir al Café con Leche. Esta es su casa. Muy instructiva su participación. Muchísimas gracias a ustedes, a la oportunidad que me dan y estamos siempre a la orden. Lamentamos que su amigo Danilo Basilio no haya estado con nosotros. Es mi amigo, lo quiero mucho, ya lo sabe. Parece que un apagón, una interconexión. No, interconexión. Bueno. Así que se llaman ahora los apagones, interconexiones. Señores, gracias. Todo el equipo de Mañana Boreal, Danilo Basilio, Randy Ortiz, Miguel Torres, Cristian Acevedo, todo el equipo de producción, Atahualpa Ramírez. Agradecemos el favor de la sintonía. Les invitamos para el próximo lunes a que nos acompañen tempranito con Mañana Boreal y luego este Café con Leche. Que el resto del día sea productivo con la gracia de Dios y su bendición. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.